Si hay una historia que es, en el fondo, la historia de la humanidad, es la de la medicina. Es que, pensadlo bien, es un viaje increíble a través de los milenios, una lucha constante por entender nuestro propio cuerpo, por curarnos, por ir siempre un poquito más allá de lo que creíamos posible. Así que, bueno, vamos a meternos de lleno en este fascinante recorrido. El historiador Roy Porter lo resume genial con esta frase, porque esto no va solo de ciencia, no va solo de descubrimientos en un laboratorio, no, va de nosotros, de nuestra propia humanidad, de lo frágiles que somos y de esa necesidad que tenemos, casi obsesiva, de encontrar respuestas para que las cosas duelan un poco menos. Y para que nos hagamos una idea de la escala de este viaje, fijaos en el contraste. O sea, es que el salto es brutal. Hemos pasado de pensar que una enfermedad era culpa de un demonio que se te metía dentro, a saber que es un microorganismo concreto, con su nombre y apellidos, el que te está fastidiando. Es un cambio de mentalidad, que ha tardado miles de años en producirse. Bueno, pues vámonos al principio de todo, a un tiempo en el que enfermar era sencillamente aterrador. Un misterio total que la gente solo podía explicar mirando a fuerzas invisibles, a cosas sobrenaturales. A ver, imaginaos por un momento la Mesopotamia de hace miles de años. El mundo estaba para ellos lleno de espíritus. ¿Que te ponías enfermo? Pues estaba claro, un demonio se te había colado en el cuerpo. Así que los primeros médicos, por llamarlos de alguna manera, eran sacerdotes. Y su cura principal, pues, era un exorcismo, básicamente, intentar echar al bicho de ahí. Pero ojo, que en Egipto la cosa empieza a cambiar. A ver, la magia seguía ahí, por supuesto, pero los egipcios empezaron a hacer algo fundamental: observar. Y actuar. Ya usaban medicamentos y hacían cirugías que para la época eran, alucinantes. Y no hablamos de cualquier cosita, hablamos de trepanaciones de cráneo, de abrir la cabeza a alguien. Y lo más increíble es que los arqueólogos han encontrado pruebas de que algunos sobrevivían. Y aquí llega un punto de inflexión clave, un momento en el que la humanidad, poco a poco, dejó de mirar solo a los dioses y a los cielos para buscar respuestas, y empezó a mirar, pues, aquí abajo, a la naturaleza, al mundo real. Empezó la era de la observación. Y claro, si hablamos de esto tenemos que hablar del gran protagonista, Hipócrates, el padre de la medicina occidental. Porque lo que él y sus seguidores propusieron fue, una auténtica revolución. Dijeron, oye, ¿y si la enfermedad no es un castigo de los dioses? ¿Y si es algo natural? Para ellos todo se basaba en el equilibrio de 4 fluidos del cuerpo, los famosos humores. Si te ponías malo, es que algo ahí se había descompensado. Y el trabajo del médico era simplemente volver a ponerlo todo en su sitio. Y lo bueno es que toda esta sabiduría no se perdió, ni mucho menos. Los romanos la cogieron, la hicieron suya y la llevaron más allá, pensando ya en la salud de todos, con sus acueductos, sus cloacas. Y luego, durante la Edad Media en Europa, que fue una época más oscura en este sentido, fueron los sabios del mundo islámico los que se convirtieron en los guardianes de todo este conocimiento. Lo tradujeron, lo mejoraron y mantuvieron esa llama encendida. Y de repente, ¡boom!, el Renacimiento. Y esta imagen representa una rebelión en toda regla, porque llegó gente como Andrés Vesalio y dijo, se acabó lo de fiarse de lo que dijo Galeno hace 1000 años. ¿Qué hizo? Pues algo tan simple y tan revolucionario como abrir cuerpos humanos y dibujar exactamente lo que veía, no lo que se suponía que tenía que ver según los libros antiguos, y así, corrigiendo errores de siglos, fundó la anatomía moderna. Claro, durante siglos la gente luchó contra plagas terribles, la peste, el cólera, pero luchaban a ciegas, no sabían contra qué se enfrentaban exactamente. Era un enemigo invisible, hasta que de pronto todo estaba a punto de cambiar, con el descubrimiento de un mundo que nadie había visto jamás, el mundo microscópico. Antes de que supiéramos lo que eran los gérmenes, la idea que más tiraba era la del miasma. La gente creía que las enfermedades se contagiaban por el mal aire, por los malos olores que salían de la materia en descomposición. Y lo curioso es que, aunque la teoría era incorrecta, les llevó a tomar medidas que funcionaban, como las cuarentenas. O sea, acertaron en la solución, pero sin saber muy bien por qué. Y entonces llegaron los dos cracks que lo cambiaron todo, Louis Pasteur y Robert Koch. Con sus experimentos demostraron sin lugar a dudas que los culpables no eran los malos olores, sino unos seres diminutos, invisibles, los microorganismos. Y lo más importante, que a esos bichitos se les podía estudiar, aislar y por fin combatir. Acababa de nacer la teoría de los gérmenes, y con ella la medicina moderna. Y esto demuestra el nuevo nivel de exigencia científica. Koch no se quedó en el creo que son los microbios. No, creó un método, una especie de checklist científico para demostrarlo de forma irrefutable. Estos famosos postulados se convirtieron en la regla de oro para decir, vale, este microbio en concreto causa esta enfermedad en concreto. Punto.
Si todo lo que hemos visto hasta ahora fue como un despertar lento, el siglo XX fue como apretar el acelerador a fondo. Fue una auténtica explosión de descubrimientos, una carrera que nos dio un poder sobre la salud y la enfermedad que nadie podría haber imaginado. Y nos vamos a un año concreto, 1928. ¿Por qué? Porque en un laboratorio de Londres, un pequeño descuido, una de esas casualidades geniales de la ciencia, estaba a punto de cambiar la historia para siempre. Y de salvar, literalmente, millones de vidas. Pues sí, Alexander Fleming se fue de vacaciones, se dejó unas placas de cultivo por ahí y al volver vio que un moho había matado a todas las bacterias a su alrededor. Acababa de descubrir la penicilina. De repente, cosas tan tontas como una herida infectada que durante toda la historia habían sido sentencias de muerte, se podían curar. Había empezado la era de los antibióticos. Y si lo de Fleming fue un bombazo, esperad, porque solo un par de décadas más tarde, en el 53, llegó otro descubrimiento que ya no solo iba a cambiar la medicina, sino nuestra forma de entender qué es la vida, o sea, las instrucciones básicas de cómo funcionamos. Watson y Crick descubrieron la forma del ADN, esa famosa doble hélice. Fue como encontrar el libro de instrucciones de la vida. A partir de ahí, pudimos empezar a leerlo, a entender por qué algunas enfermedades pasan de padres a hijos, y a soñar con el día en que pudiéramos corregir las erratas de ese libro. Pero claro, tanto poder da un poco de vértigo, ¿no? Y trajo preguntas muy serias. Después de las barbaridades que se hicieron en los campos de concentración nazis en nombre de la ciencia, el mundo se paró a pensar y dijo, un momento, la ciencia no puede ser un todo vale, había que poner límites, y de ahí nació la bioética. El Código de Nuremberg fue el primer paso para dejar claro que la medicina está para ayudar, siempre con respeto y dignidad. Y con todo este bagaje aterrizamos en hoy, en un presente donde la tecnología va a una velocidad de vértigo, abriendo puertas que parecen de ciencia ficción, pero que a la vez nos hacen volver a las preguntas de siempre, a las preguntas más humanas. Así que la gran pregunta, claro, es ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? Pues mirad, el futuro ya está aquí, y es una mezcla increíble de biología y tecnología. Estamos hablando de inteligencias artificiales que ven cosas en una radiografía que a un humano se le escaparían, de poder hablar con el médico sin moverte del sofá, y de lo que es más increíble, de tratamientos diseñados solo para una persona, para su ADN concreto, una medicina a la carta. Y cerramos con esto, que yo creo que es la reflexión clave de todo este viaje. Hemos pasado de los rituales mágicos a poder editar genes, casi nada. Pero por muy potentes que sean nuestras herramientas, por muy increíble que sea la tecnología, la pregunta del millón sigue siendo la misma de siempre. ¿Cómo nos aseguramos de que en medio de tanto avance, la medicina no pierda su lado humano? ¿Cómo hacemos para que el centro de todo siga siendo siempre la persona que necesita ayuda? Ahí queda eso.